Ok, arrancamos con el desarrollo de la unidad 9 y acá vamos a ver un poco a la población y a la muestra. Anteriormente vimos a los diseños de investigación y haciendo un rápido mapa conceptual de la unidad 8. ¿Qué dijimos? Que el diseño es el plan B, ¿verdad? Es la estrategia. Y el diseño puede ser experimental o no experimental. Experimental es cuando vos alterás Las variables. las variables, y la no experimental es cuando ya está hecho y lo único que puedes hacer es estudiar el proceso que Ya ocurrió. Y las no experimentales las dividíamos otra vez en transeccionales y en longitudinales. Lo transeccional dividimos otra vez en descriptivo y en correlacional causal. Lo longitudinal dividimos otra vez en tendencia, cohort y panel. Entonces ese es el mapa conceptual que tenemos que manejar la unidad 8. Ahora vamos a ver la población y la muestra. Es muy importante dentro de una investigación, cualquiera sea la investigación, determinar correctamente a la población que va a ser el objeto de estudio, y si es que la población es muy grande, determinar una muestra que sea representativa de aquello que estoy pretendiendo investigar, para que la información que yo pueda recabar sea la más pertinente y exacta posible en función a lo que estoy investigando. Entonces, la pregunta es, dice, ¿sobre qué o quiénes se recolectarán los datos? Cuando hablamos de qué o quiénes, porque puede ser una cosa o un grupo de personas o un grupo de cosas, claro, puede ser, uno puede investigar sobre 1000 cosas, entonces puede ser persona, puede ser leyes, puede estudiar leyes, claro, es muy amplio. Entonces, ¿cómo se llama esa cosa que estudiamos? Se la llama unidad de análisis. El qué o quiénes serán objetos, sucesos o eventos objeto del estudio es a lo que se le define como unidad de análisis. ¿De qué depende el determinar una unidad de análisis? Del alcance del estudio. ¿Qué era el alcance? La profundidad. ¿Cuál era la profundidad? Exploratoria, descriptiva, explicativa, correlacional, propositiva, proyectiva. Ese era el alcance de la investigación. Depende de eso para que yo pueda definir cuál va a ser mi unidad de análisis. ¿A qué o qué es lo que voy a estudiar? Depende del planteamiento de mi problema. Y depende del enfoque. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuantitativo, cualitativo, mixto? Entonces, definir la unidad de análisis que va a ser la población o la muestra en su defecto, dependiendo de lo que vaya a estudiar, es importante o es fundamental dentro de mi proceso de investigación. Una vez definida la unidad de análisis, se delimita la población o universo. ¿Qué se entiende por delimitar? Es hallar el conjunto de todos los casos que concuerdan con ciertas especificaciones. Lepowski dijo eso. Eso es delimitar la población. Encontrar el conjunto de casos que concuerdan con ciertas especificaciones. La forma más sencilla de identificar la población es preguntarse: ¿a qué objeto o clases de objetos del mundo real les son aplicables nuestras hipótesis? ¿Qué era la hipótesis? Era la respuesta exacto, era una supuesta solución o una posible respuesta al problema planteado. ¿A partir de qué? Del estudio del marco teórico. Pues yo construía mi hipótesis una vez que había recolectado y estudiado y analizado mi marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es la información, es la literatura, es el contenido de la investigación.
Entonces, ¿cómo yo delimito mi población? Preguntándome a qué o a qué objetos del mundo real le es aplicable mi hipótesis. Es una forma de llegar a delimitar mi población. ¿Cómo se delimita la población? Describir las características de la población: contenido, lugar, tiempo. Los estudiantes de Derecho de la promoción 2023. No solamente los estudiantes de Derecho. Los estudiantes de Derecho mayores entre 20 y 25 años, residentes en la ciudad de Asunción. ¿Qué estoy haciendo? Estoy delimitando en tiempo y espacio a ese conjunto, a esa unidad de análisis que va a ser objeto de mi investigación. O como dice el ejemplo acá del PPT del docente. ¿Cuál es el universo de la población? Los niños. ¿Cómo yo delimito eso? Todos los niños del área metropolitana que cursen el cuarto, quinto y sexto grado de la educación escolar básica en escuelas privadas y públicas del turno matutino. Entonces estoy achicando de lo que vos querés. Claro, Sí. porque ese va a ser el objeto de mi estudio. Entonces ahí estoy delimitando mi población. Esto nomás va a ser, de todo este universo, este nomás va a ser. Eso es lo que estoy diciendo a la hora de delimitar. Esto va a salir en el examen. Momento de delimitar la población según el enfoque. Esto salió en el examen. En los estudios cuantitativos, ¿qué es cuantitativo? Mide cantidad, magnitudes. Casi siempre se delimita la población previo a la recolección de datos. O sea, claro, porque si yo voy a recolectar datos y mi investigación es cuantitativa, tengo que saber de quiénes voy a recolectar los datos. Entonces, yo defino mi población antes de recolectar los datos. En el enfoque cualitativo, donde mido cualidades, facultades, características, por lo común la población no se delimita a priori. Y en los estudios mixtos depende de la prevalencia de uno u otro enfoque y de las particularidades de la investigación. ¿Qué es lo que tenemos que saber acá cuando nos preguntan en el examen? Momento de delimitar la población según el enfoque. Lo que tenemos que saber sí o sí es que en el cuantitativo se delimita antes de recolectar los datos. En lo cuantitativo, en lo cualitativo no se delimita a priori. Pero en lo cuantitativo sí se delimita antes de recolectar los datos. Y en lo mixto depende de la prevalencia de uno u otro enfoque. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos algunos ejemplos de la pregunta de investigación: ¿cuál sería la población correcta o cuál sería la población errónea? ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Hay problemas de comunicación entre los padres e hijos adolescentes? Esa es mi pregunta de investigación. ¿Cuál sería una población errónea? Solamente grupos de adolescentes. ¿Por qué es errónea? Porque mi pregunta de investigación dice: ¿hay problemas de comunicación entre padres e hijos adolescentes? La población correcta son los padres e hijos. A los dos tengo que estudiarle, porque en algún lado está el problema de comunicación. El segundo ejemplo: ¿hay diferencia entre el contenido erótico entre telenovelas mexicanas y venezolanas? ¿Cuál sería una población errónea? La percepción de los televidentes. Porque ¿qué dice mi pregunta de investigación? Diferencia entre telenovelas mexicanas y venezolanas. Es ese grupo, esa es la población, las telenovelas, no la persona que ve. La persona que ve tiene una percepción subjetiva.
La telenovela es lo que yo voy a analizar objetivamente. Y este ejemplo, el tercero, es muy importante porque creo que va a también salir del examen. Discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión. Y muchos van a decir que la población correcta son las mujeres en los anuncios. Y no. Porque cuando vos estás discriminando... Hola. Papi. No, yo estoy en la facultad ahora. Sí, más tarde. El último ejemplo es súper importante. Discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión. Y lo natural sería que la población son las mujeres en los anuncios de televisión. Pero hay una palabra clave, discriminan. Cuando la palabra es comparan, ¿discriminan contra qué? Y la mujer tiene otra posibilidad más de discriminación que son los hombres. Entonces cuando dice discriminan a los negros, y será contra los blancos, con el perdón del ejemplo racista. Cuando dice discriminan a las mujeres, la mujer naturalmente va a ser discriminada contra el hombre. Entonces ese es el grupo de comparación, esa es la población correcta. Importante que tengamos eso en cuenta. Definida la unidad de análisis, las características de la población, se precisará de la muestra. ¿Cuándo se precisa de una muestra? Si la población es numerosa. Los niños, los paraguayos, los accidentes de tránsito. Cuando es muy general, se necesita de una muestra que sea representativa. Y hay dos tipos de muestras: probabilísticas y no probabilísticas. Así de sencillo es. ¿Cuándo es probabilística? Cuando se busca que los datos recogidos se generalicen a toda la población delimitada. O sea, hay un estudio matemático, estadístico, inferencial. Es propia de los enfoques cuantitativos. Debe garantizarse que cada individuo tenga las mismas oportunidades de ser seleccionado. O sea, hay un estudio probabilístico, estadístico, a la hora de delimitar una población probabilística. Y cuando mi muestra es dirigida o no probabilística, es cuando se busca profundizar sobre un fenómeno registrado en cierta población delimitada y no en su generalización. O sea, cuando hablo de una muestra probabilística, a mí me importa que mi muestra sea lo más fiel posible de mi población total. Eso me importa. Cuando mi muestra es no probabilística, yo profundizo, sobre un fenómeno de esa población, me dirijo dirigíalo en cierta parte de la población. A mí no me importa que mi muestra sea representativa de mi población. No. A mí lo que me importa es un sector en específico de esa población. Por eso es una muestra dirigida, no es probabilística. Acá es probabilística porque se utiliza la matemática, la estadística, para que sea representativa de la población la muestra. Acá no, acá va dirigida. Muestra probabilística. Para determinarla son necesarios dos procedimientos. Y hay una fórmula que no va a salir en el examen, ¿verdad? Pero es calcular el tamaño de la muestra y seleccionar los elementos. Estos son los dos procedimientos para llevar a cabo o extraer una muestra probabilística. Calcular el tamaño de la muestra y seleccionar los elementos. Nada más. Y acá hay un programita, pero esto no va a salir en el examen. Esto es para el cálculo de la muestra. Hay programas de software que te ayudan a llegar a calcular la muestra. Pero no es representativo.
¿Cuáles son los tipos de muestras probabilísticas? Son tres: aleatorio simple, estratificado y por racimos. Acordémonos, muestra probabilística, donde la muestra tiene que ser lo más fiel y representativa de la población. Hay tres tipos: aleatoria, estratificada y por racimos. ¿Qué es la aleatoria simple? Son las más fáciles de obtener. Lo único que el investigador tiene que hacer es asegurarse que todos los miembros de la población sean incluidos en la lista y luego seleccionar al azar el número deseado de sujetos. Es más fácil, el aleatorio simple. Existen muchos métodos para hacer esto. Puede ser de modo mecánico, como sacar tiras de papel de un sombrero, como nombres escritos mientras el investigador tiene los ojos vendados, o a través de un software de computadora. Esta es la muestra aleatoria simple, hablando siempre de muestras probabilísticas. Las estratificadas. ¿Cuáles son las muestras estratificadas? Cuando, de acuerdo con los objetivos de la investigación, es necesario tener en cuenta ciertas categorías o estratos de la población. Para ello se divide a la población en subpoblaciones o estratos, pues dice estratificado, y se selecciona una muestra de cada estrato. Ejemplo: se seleccionan al azar una muestra de 4 centros hospitalarios. ¿Qué son los 4 centros? Son 4 estratos que componen la población personal de blanco. De cada estrato, o sea, de cada hospital, se selecciona un número de sujetos que lo representan. Entonces, esta muestra sigue siendo probabilística, sí. ¿Pero qué hice? No agarré de mi población general, sino que estratifiqué esa población y de cada estrato saqué una partecita que sea lo más representativa de ese estrato. Por eso es estratificada. Probabilística, estratificada. Por racimos. Esta es más sencilla todavía. Hay que diferenciar entre unidad de análisis y unidad de muestra. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, o sea, quién es lo que yo le voy a estudiar. La unidad muestral se refiere al racimo de donde se logra el acceso a esa unidad de análisis. En este tipo de muestreo, las unidades de análisis se las encuentra en determinados lugares físicos o geográficos, a lo que se denomina racimos. Por ejemplo, si yo quiero estudiarle a los adolescentes, ¿cuál va a ser mi racimo? Las instituciones de nivel básico. De ahí o ahí hay adolescentes. Si yo quiero estudiar a los obreros, ¿dónde están los obreros? En las industrias. Ese es mi racimo. Si yo quiero estudiarle a las amas de casa, con el perdón del ejemplo machista, supermercados. Si yo quiero estudiarle a los niños, igual que en los supermercados hay amas de casa, por el ejemplo. Si yo quiero estudiarle a los niños, en las escuelas de educación inicial básica. Y si yo quiero estudiarle a los personajes de televisión, los canales de televisión, el racimo. Entonces, cuando yo hablo de una muestra probabilística por racimos, me refiero a ese tipo de muestra probabilística en la que tengo que identificar el racimo, la unidad de muestra, de dónde voy a quitar esa población. Si quiero actores, del cine. Si quiero adolescentes, de instituciones de nivel básico. Si quiero estudiar al Poder Judicial, abogados. A los abogados, pues lo quito del Poder Judicial. Estas son las 3 clasificaciones de las muestras probabilísticas: aleatoria simple, estratificada y por racimos.
Ahora vamos a las muestras no probabilísticas. Salimos de la probabilística. Dijimos que la muestra puede ser probabilística y no probabilística. La probabilística puede ser aleatoria simple, estratificada y por racimos. Ahora vamos a la muestra no probabilística, a la muestra dirigida. Es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades. Yo me dirijo a una cierta. Los sujetos generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o criterio personal e intencional del investigador. No hay una probabilidad. El investigador dirige su investigación hacia esos objetos, hacia esa unidad de muestra. No probabilística en este caso. Son 4. La muestra de sujetos voluntarios, no puede ser probabilístico, son voluntarios los sujetos. La muestra de expertos, la muestra de sujetos tipo y la muestra por cuotas. Vamos a ver cada uno de ellos, es súper sencillo. Cuando hablamos de siempre, muestra no probabilística. Esto es no probabilístico. Permiso. Bueno. Entonces, cuando hablo de muestra no probabilística, la primera subdivisión es la de sujetos voluntarios. Claro, no hay probabilidad en los sujetos voluntarios. Son frecuentes en ciencias sociales, en ciencias de la conducta. Se trata de muestras fortuitas utilizadas también en la medicina, en la arqueología, donde el investigador elabora conclusiones sobre especímenes que llegan a sus manos de manera casual. Ejemplo, en los sujetos que voluntariamente acceden a participar en un estudio que monitorea los efectos de un medicamento. Claro, yo no puedo darle tomar medicamento a toda la población, tiene que ser sujetos voluntarios. Y a partir de esos sujetos voluntarios que van a ser mi muestra, yo puedo analizar los resultados. Entonces, esa muestra es no probabilística de sujetos voluntarios. ¿Se entiende? La muestra de expertos. En ciertos estudios es necesaria la opinión de sujetos expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios que para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. Ejemplo, un estudio que pretende averiguar sobre la percepción en la ciudadanía en cuanto a la funcionalidad y operatividad del sistema impositivo vigente en el Paraguay. Cuando yo hablo de la ciudadanía, estoy hablando de la población. Pero, ¿qué componentes de la ciudadanía pueden dar su perspectiva del sistema impositivo vigente en el Paraguay? Solamente los expertos, los contadores. Entonces, es a ellos a quienes va dirigida mi investigación. De ellos debo obtener la información. Ellos son el objeto de mi muestra. Entonces, mi muestra es no probabilística, o sea, es dirigida en la modalidad de muestra de expertos. No son voluntarios. Yo estoy yendo a ellos para entender cuál es la percepción respecto a la funcionalidad y operatividad del sistema impositivo vigente en Paraguay. Son los conocedores del tema el objeto de mi muestra. De ellos tengo que recabar la información. Los sujetos tipo es similar, pero no es igual, es similar. Esta muestra se utiliza en estudios exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objeto es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. En estudios de perspectiva fenomenológica, donde el objeto es analizar los valores, ritos y significados de un determinado grupo social, el uso de expertos como sujetos tipos es frecuente. Es parecido. El de sujetos tipo con expertos es parecido. ¿Dónde está la diferencia? En el ejemplo vamos a ver.
Estudios para conocer patrones de identificación y socialización de ciertos grupos específicos, como médicos, músicos. Se eligen para la muestra a sujetos típicos de ambos grupos. O sea, si mi investigación va relacionada a estudiar algo de la música, mi población en general puede ser los habitantes de un área en específica, pero mi muestra tiene que ir dirigida o tiene que responder a mi investigación, los músicos. Tiene cierta similitud con los expertos, con la muestra de expertos, con la diferencia que este tipo de estudios, este tipo de muestras no probabilísticas de sujetos tipo, intenta estudiar patrones de identificación, intenta estudiar conductas de grupos, no de personas. El otro era de muestra de expertos. Estos son grupos. Se buscan a los sujetos tipo. Y el último, que es la muestra por cuotas. Es la versión no probabilística del muestreo estratificado. Porque cuando nosotros teníamos la muestra probabilística era aleatoria simple, estratificada y por racimos. La no probabilística, ¿cuál dijimos que era? La de sujetos voluntarios, la de expertos, la de sujetos tipo y ahora la muestra por cuotas. La muestra por cuotas es la versión no probabilística del muestreo estratificado. Es muy difundida y se utiliza mucho en el estudio de opinión y de mercadotecnia. Los encuestadores reciben instrucciones de administrar cuestionarios con sujetos de la calle y al hacerlo van conformando o llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas. Ejemplo, tenemos que encuestarle a 5 personas de 20, 5 de 30, 2 de ellos mujeres, 3 de ellos varones. Se busca las cuotas. O sea, dentro de mi muestra yo subdivido otra vez, ¿verdad? Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ricos, pobres. Es una muestra por cuotas. Voy estratificando, como lo hago en la probabilística, pero de manera dirigida. Porque el encuestador es el que va a buscar a la persona de 35 años o de 30 o al hombre o a la mujer. Entonces es una muestra dirigida, es no probabilística, pero es una muestra por cuotas. Y de ahí se extrae la información. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de muestras que manejamos? Probabilística y no probabilística. ¿Cuáles son los tipos de muestra probabilística? Aleatoria simple, estratificada por racimos. 3. No probabilística. ¿Cuáles eran las que teníamos? Sujetos voluntarios, muestra de expertos, sujetos tipo y, ¿qué hablamos recién ahora? La muestra por cuotas. Son 4. Ese tenía más luego. Sí. Este tiene 3, este tiene 4. Entonces, esa es la clasificación a la hora de determinar la muestra según qué tipo de investigación yo vaya a realizar. Y con eso terminamos la unidad número 9. Suazo, Señora, sí, tengo una consulta. te escucho. ¿Podría explicar otra vez la parte de sujeto tipo y el de profesionales? No me acuerdo cómo se llama. Sí, acá Recién está. me dijiste. Muestra de expertos y ¿Qué sujetos diferencia tipo. habría entre ellos Bueno, dos? cuando hablamos de la muestra de expertos, lo que tenemos que saber es estas palabras clave, ¿verdad? Estos estudios se utilizan en estudios cualitativos y exploratorios, ¿sí? La muestra de expertos se utiliza en estudios cualitativos y exploratorios. Lo que se busca es la opinión y la percepción de una persona que conozca del tema. De ahí yo voy a extraer mi información. Si yo pretendo entender cuál es la percepción de la ciudadanía respecto al sistema impositivo,
No toda la ciudadanía me va a poder responder. Yo tengo que dirigir mi muestra a los expertos, a los entendidos en la materia. Y este tipo de investigación generalmente son cualitativos y exploratorios. Esa es la muestra de expertos, esas son las palabras clave. Cuando hablo de sujetos tipo, estoy hablando también de estudios exploratorios de tipo cualitativo. Pero acá lo que se quiere buscar es una perspectiva, no se utiliza tanto para estudiar temas en específicos, como la efectividad de una norma o un tema económico, no. Acá el estudio tipo se basa más que nada sobre aspectos fenomenológicos, sobre el comportamiento de una población en específica. Puede ser una población de músicos, de doctores, una población de jugadores de fútbol, una población de docentes. O sea, la diferencia radica en que los expertos o la muestra de expertos es una opinión calificada sobre el tema que estoy investigando, y la muestra de sujetos tipo busca entender el comportamiento fenomenológico de ese grupo de personas. De ahí yo extraigo la información. Se Entiendo, analiza. gracias. Sí, dale. Los dos son grupos, entiendo que los dos son grupos de personas que conocen algo de la materia, pero la diferencia es que en el grupo de sujetos tipo se analizan, dicen, los valores, ritos y significados de un determinado grupo social. No se busca la opinión de un experto, sino se analiza comportamientos, conductas de un grupo social. Por eso se habla de sujetos tipo. Cuando yo voy a hacer una investigación y voy a investigar la obesidad y quiero saber algo muy puntual sobre la obesidad, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Al nutriólogo o al gordo? Al nutriólogo. Al nutriólogo, algo muy específico. Sobre el problema. Claro, claro. Y si quiero investigar la conducta, me voy a ir al gordo. Sí, entonces va a ser sujeto tipo. Exacto. ¿Se entiende la diferencia? Depende Súper de qué bien, tipo de muchísimas investigación gracias. yo quiera realizar, yo puedo aplicar o puedo extraer mi muestra no probabilística de expertos si lo que pretendo entender es la consecuencia en la contextura ósea de los obesos mórbidos. Pero si yo intento entender cuál es la conducta del obeso respecto al bullying que recibe, el nutriólogo no me va a poder decir nada, tengo que ir al gordo. Súper, muchísimas gracias. Bueno, con eso terminamos la unidad 9. Voy a subir las clases y bueno, vamos a avanzar mañana con la 10 y la 11. ¿Está bien? Muchas gracias, Osmo. Dale, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao.